noches, bienvenidos a Sala de Guerra. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy que tenemos muchísimo que revisar. El estado de Yucatán, como sabemos, ya arrancó campañas, así que vamos a revisar el perfil de esta entidad, la más segura del país hasta ahora. Y sobre todo, cómo es el votante yucateco, qué le preocupa. Estamos viviendo las elecciones más determinantes de nuestra historia en todo México. Por eso, salir a votar este 2 de junio es más importante que nunca. Y les voy a dar detalles al respecto. Vamos a revisar también la composición de la nueva Cámara de Diputados y el Senado en esta elección. Debemos de mantenerlos plurales y vamos a explicar por qué. Y finalmente haremos una revisión de cómo llegarán los candidatos al gobierno de la Ciudad de México en su primer debate, que ya va a ser la próxima semana. Así que arranquemos y empezamos por revisar el mapa electoral de esta semana. Esta semana, las candidatas y el candidato a la presidencia presentaron su propuesta en materia de seguridad, que sin duda es lo que más ocupa a muchas entidades en nuestro país. Xóchitl Gálvez, de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD, presentó 15 puntos, entre los que destacan desmilitarizar al país, convocar a un gran acuerdo de seguridad nacional y aumentar el número de jueces. Gálvez destacó que su política de seguridad no será la de la 4T ni la de gobiernos anteriores del PAN. Ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Por su parte, Claudia Sheinbaum, de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, presentó su propuesta que consta de 5 ejes: la consolidación de la Guardia Nacional, atender las causas de la violencia y reformar al Poder Judicial para elegir a los jueces. La posibilidad de escuela, les damos la posibilidad de desarrollarse. Y a diferencia de declarar la guerra, nosotros construimos paz. Esa es la gran diferencia. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, no presentó como tal una estrategia de seguridad. Él visitó el sur del país, estuvo en Tabasco, bastión de Morena, donde señaló que, en caso de ganar, el sureste del país seguirá siendo prioridad para el gobierno. En todo el sureste, en todo el sur del país, que con Movimiento Ciudadano del Sur va a seguir siendo prioridad. Va a haber inversión, va a haber apoyo. En materia de la violencia electoral que se vive en este proceso, esta semana desafortunadamente reportó nuevas víctimas. José Luis Durán Reveles, aspirante a diputado local en el Estado de México, denunció un atentado cuando su camioneta fue atacada a balazos. Un integrante de su equipo resultó lesionado, pero Durán Reveles salió ileso. En la Costa Grande de Guerrero fue asesinado Alfredo González Díaz, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac de Álvarez. Hombres armados se le acercaron y dispararon para después huir del lugar. También Carla Citlali Herrera González, lideresa del Partido Encuentro Social en Ario de Rosales, Michoacán, fue asesinada por un comando armado dentro de un hotel en el Estado de México. Mientras que en el Fuerte Sinaloa fue hallado el cuerpo de Román Quesada, secretario general del Comité Municipal del PAN. Con estos asesinatos suman 23 crímenes cometidos contra políticos activos y no vamos ni a la mitad. Como hemos subrayado varias veces, las elecciones de este 2024 van a ser las más importantes en la historia. Y no solo por la cantidad de cargos que se eligen, sino por la polarización política y social en la que estamos llegando a las urnas. Las preferencias políticas deben de expresarse ahí mismo, en esas urnas, no en las sobremesas. Si usted está conforme con el país que tiene y pues a lo mejor le da flojera hacer cola, no quiere ir a votar, quédese en la comodidad de su casa. Pero si lo que quiere es un cambio y también le da flojera hacer fila para emitir su voto, pues déjeme decirle que no votar o anular su voto a modo de protesta solo le va a beneficiar al más fuerte. Le explico. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, esta semana destacó lo relevante que serán las elecciones mexicanas este año y la importancia de proteger a los candidatos de la violencia que a todas vistas abraza este proceso. This immense exercise of political and civil rights must be safeguarded against violence. Esta declaración, por supuesto, no podía pasar desapercibida de la mañanera del presidente López Obrador, quien al día siguiente se pronunció al respecto.
con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros. México es un país de suma importancia en prácticamente todas las trincheras a nivel continental y por ende con un impacto mundial. Pero para los mexicanos, esta elección particularmente será muy relevante para la democracia, por lo que salir a votar cobra una importancia de mayores dimensiones de cara a la elección más grande de nuestra historia. No acudir a las urnas o dejar un voto nulo favorece a la fuerza mayoritaria, en este caso a Morena. Si usted es de los que tiene una preferencia distinta, debe de expresarla a través de su voto en las urnas. La decisión que sea, finalmente, solo vale en la boleta electoral. Existen varios ejemplos de cómo el voto puede modificar las tendencias, como sucedió en 2021, donde las encuestas mostraban una importante ventaja para el partido de Morena en las alcaldías de la Ciudad de México, y con una participación del 52%, la oposición finalmente se llevó la mayoría de ellas. Toda la Cámara de Diputados y el Senado están en juego este año y la pluralidad en ambas cámaras es de gran importancia para la democracia de México. Tener un Congreso con representación de varias fuerzas políticas permite que las propuestas se discutan, que haya negociación y que la decisión del presidente en turno o de la mayoría no se impongan de manera absoluta. Por eso hay que salir a votar, ejercer nuestro derecho a decidir por Morena o por el proyecto y los partidos de la alianza opositora. No hay que dar por sentado que la elección está resuelta. La realidad es que hasta el 2 de junio nada lo está. Bueno, pues para hablar más de esta elección, sobre todo de la elección o de la importancia de elegir a nuestros congresos, a nuestros legisladores, hoy me acompañan Alejandro Rodríguez, director de la revista Campaigns and Elections. Bienvenido. ¿Cómo estás? Alejandro, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Pablo Levi, director de Research Land. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias. Y bueno, un columnista, periodista, con toda la experiencia del mundo en cronicar al Poder Legislativo, es Pancho Garfias, del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, gracias por tu generosa presentación. Gracias, Pancho. Mi compañero Juan Pablo de Leo, que nos va a callar la boca a todos con numeritos. Tú nada más las puras cifras. ¿Por qué es tan importante o cómo podemos hacer entender, sobre todo a los nuevos votantes, que son tantos millones de jóvenes, que debemos diferenciar nuestro voto a la hora de ir a las urnas por el legislativo, Pancho? Pues de entrada te diría que el argumento más contundente es lo que ocurrió en este sexenio, donde siguieron al pie de la letra la consigna: no le muevas ni una coma, y las negociaciones que antes se producían en el Senado, que se iban gobernadores, y finalmente salía un acuerdo. En esta legislatura no ha ocurrido. Las instrucciones vienen desde Palacio Nacional y las cumplen al pie de la letra. Afortunadamente, no tuvieron la mayoría calificada en las dos cámaras. Al principio sí la tenían en diputados, pero luego ya no, en el 21. Y pues son pocas las que han salido. Al principio sí había un atisbo de negociación cuando Ricardo Monreal estaba en su plenitud de la coordinación, pero luego las cosas se fueron radicalizando y no había negociación. Morena automáticamente imponía todo lo que le dictaban desde Palacio Nacional. Alejandro. Dice, y hablabas para los jóvenes, dice por ahí una canción de Molotov que si le das más poder al poder, más duro te van a venir a... Joder. Exactamente. Ya son las 9, ya son las 9. Es más fácil de entender lo imposible, es decir, darle todo a un solo partido, no solo en México, en cualquier otro lugar, significa darles el poder absoluto para hacer lo que quieran, cuando quieran, en el momento que quieran, pasando por encima de las libertades de todos los demás. Sin embargo, es cierto, es una tarea
que pudiera tener la gente común, nosotros, de ir a votar el domingo 2 de junio. Pero también es una tarea de los partidos políticos de convencer con sus estrategias y propuestas a los ciudadanos para que vayan o voten por determinada situación. Y lo están logrando, Pablo. A ver, primero lo mío son los números, entonces quiero... Por eso te pregunto, justamente. Entonces, lo primero es voto diferenciado. Es muy poquito, ¿no? Haciendo la encuesta, el 85% de los que votan por Morena y sus aliados van a votar por Morena y sus aliados en el Senado y en la Cámara de Diputados. Lo mismo va a pasar un poco con la alianza del PAN y sus aliados en un 80%. ¿Quiénes son los que no están haciendo voto diferenciado? Movimiento Ciudadano, porque nada más el 50% tiene esta parte de tener el voto diferenciado. Ese es el primer punto. Entonces, efectivamente, el problema es no existe o hay muy poca educación acerca del voto diferenciado. Segundo punto que acabas de platicar, el tema de ir a las urnas y sobre todo los jóvenes. Súper importante porque hay 14 millones de nuevos votantes, 14 millones de personas que nunca han votado, van a votar por primera vez, cuando menos en elección presidencial, ¿no? En el 2021 algunos de ellos ya votaron, pero en una elección presidencial 14 millones de nuevos votantes no están votando. Y cuando, digo, es la primera vez que votan, perdón, y cuando les preguntamos, oye, ¿qué tan interesado estás en ir a votar? Resulta que en esos jóvenes el porcentaje de los que van a votar anda alrededor del 60%, mientras que en algunos otros segmentos de la población suben un poco más a 68%. Entonces, efectivamente, los jóvenes tienen como menos ganas o menos interés de ir a votar en estas elecciones y creo que es importante meterles la idea de no, ahorita es el momento de ir a votar y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Se ha hablado mucho del plan C y Pancho, Alejandro, Pablo, desde el punto de vista del análisis político y también desde el punto de vista numérico, metodológico. Esta estrategia que también está utilizando Morena y sus aliados y también algunos otros partidos políticos en los estados de separar el voto, es decir, de ir no en conjunto Morena, PT, Partido Verde, sino va Morena, va PT y va Partido Verde por separado para buscar la primera minoría y para buscar en ese sentido el poder tener el control del legislativo sin necesariamente poder pertenecer a un partido. ¿Es una estrategia que te suena viable o no con respecto a esta mayoría que está buscando? Pues en algunos estados sí va a ocurrir este fenómeno. No van en alianza precisamente para llevarse los 3 senadores, exacto, los dos de la fórmula y el senador de minoría. En este caso pudiera ser del PT o del Verde, en el caso de Morena. Yo creo que en algunos estados pues sí se va a dar. Chiapas, por ejemplo, Tabasco, por ejemplo. Yo veo que ahí pues Morena tiene todas las de ganar y de llevarse los tres senadores. Esa es la estrategia con un objetivo muy difícil de alcanzar, lograr mayoría calificada. Y ahí es donde está el problema. Si llega en la próxima elección a imponerse una mayoría calificada, ya te puedes imaginar o ya nos podemos imaginar lo que va a ocurrir. Ya dijo Claudia Sheinbaum que el sustento de su gobierno van a ser las reformas, las 20 reformas que presentó el presidente López Obrador, 18 de las cuales son constitucionales y requieren de una mayoría calificada. ¿Qué es mayoría calificada? Tener los 2/3 del Senado en ambas cámaras. Entonces, yo esa mayoría calificada no la veo en ningún partido, veo al contrario que la oposición va a crecer. Sí tengo dudas en quién se va a quedar con la mayoría. Si las elecciones fueran mañana, yo podría vaticinar que ganaría Morena la mayoría simple, pero no la calificada. ¿Tienen que ser los candidatos o tienen que ser los partidos políticos los que tejan la estrategia para sensibilizar al electorado sobre este voto diferenciado del que habla Pancho, Alejandro? Tendrían que ser los dos, sin duda alguna, y tendrían que ser los tres si me meto al tema de los candidatos presidenciales. Sí. Prácticamente estamos hablando de una elección concurrente donde la gente va a ir a votar por un candidato presidencial que por lo general es quien más calienta la plaza. La gente habla del candidato presidencial y por ahí habla de los candidatos a diputados, de los candidatos a senadores con quienes la ciudadanía no simpatiza mucho, no le caen muy bien sus diputados porque los abandonan y tienen que votar porque tienen que votar, aunque a veces lo anulan. Entonces, a medida de que haya una mejor estrategia para que las candidatas presidenciales
hagan o acarreen voto para sí, el partido tendrá que sumar para que también los candidatos a diputados, sobre todo por lo que está en juego en el tema de las mayorías, puedan obtener el voto del ciudadano. Pero ahí nos metemos ya a hablar entonces, Moni, del tema entre el voto diferenciado y el voto en cascada. El voto en cascada es: yo voy, voto por mi candidato presidencial favorito y voto todo para abajo, agarro mis tantas boletas que me van a dar ese 2 de junio y a todo le tacho el mismo partido. El voto diferenciado es que yo entienda y que cada uno es un candidato diferente, pero para eso debería conocerlos. Debería conocer qué me propuso el candidato a diputado, qué me propuso el candidato a presidente municipal, qué me propuso el candidato a senador, quién es, si lo vi, si lo conozco, qué antecedentes tiene. Y ahí viene un gran problema, que es: no les conozco porque a veces sus campañas pues son muy pobres o no me proponen lo que yo quiero. Hemos hablado de que más que las propuestas es la muy mala comunicación, Pablo. Totalmente, y concuerdo contigo. El tema es conocimiento. O sea, el tema principal de por qué no haces un voto diferenciado es porque no tienes la menor idea de quién es tu candidato a diputado, ni mucho menos el de senador. Ay, no saben ni en qué distrito vives. Claro que no sabes. ¿En qué distrito vives? Sí. Local y federal, hay dos. Sí. ¿Cuál es cuál? Sí, ¿Cuál es el candidato de cada uno? Claro. ¿Cuál te toca? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Qué propone? Nunca nos enteramos de nada, que es lo más fácil. Agarro presidente y partido, la marca del partido. La marca del partido. Ahora, en esos levantamientos y en esas mediciones, ¿ves, Pablo, alguna similitud respecto a la intención de voto que hay en el tema de la presidencia con la parte legislativa? Sí, absolutamente. Ahorita estábamos hablando de que el 85% no hace diferencia. Votan presidente y se siguen así para abajo. Incluso les va a afectar a algunas gubernaturas en donde también votan presidente y se siguen con el gobernador, etcétera. Y hoy por hoy la marca Morena, que la marca Morena sí es muy fuerte. De hecho, estamos viendo en muchas de las elecciones que lo que pesa ahorita ni siquiera son tanto los candidatos, sino más bien la marca Morena. Entonces, esta marca Morena también va a afectar a la parte de las legislaturas y etcétera, etcétera. Ya tenemos algunos números, si quieren los revisamos, ¿sí? Acerca de los posibles escenarios que pueda haber en el tema de la Cámara de Diputados, y volviendo a tu punto de la mayoría calificada, de la mayoría simple. No voy a revisar todos, ahí los van a tener en pantalla, de hecho ahí están en pantalla, pero lo importante es ver cuántos votos tendría Morena, 247 como mínimo, o cuántos curules, 247 como mínimo, máximo 273. Y luego rápidamente ver el PT con 33 o hasta 37 y el Verde con 32 a 36. Si sumamos a Morena con sus aliados, en el escenario mínimo tendría 312 curules, lo cual no le permite tener mayoría calificada, pero en el escenario más grande sí llega a 346, que sí le permite tener mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Estamos todavía en la rayita, en que si Morena y sus aliados tienen o no la mayoría calificada, que son 334 curules. Bueno, pues no los despido porque todavía vamos a discutir un poquito más de temas más adelante, sobre todo cómo vamos a llegar al primer debate de la Ciudad de México, que es la perla de la corona en este país. Y al regresar vamos a platicar también de Yucatán, que no nada más va a elegir gobernador o gobernadora, hay muchísimo en juego. Lo vamos a ver al regresar. ¿Cómo está el equipo? Saluden. Aquí en la casa de campaña también, pues ya después del arranque, fue un evento muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Bueno, pues a partir de hoy, ahora sí, pues vamos a estar por todos lados, nos van a ver por todos lados. Ahí disculpen si, pues lo enfadoso a veces que son las campañas, pero pues queremos platicar con ustedes. Que la van a tener todo el equipo. Un buen primer día. Gran equipo de trabajo, gran día. 89 más. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos.
Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos directamente al sur de nuestro país. ¿Usted conoce Yucatán? Bueno, pues es uno de los estados más bellos, más seguros, y lo caracteriza en los últimos años su prosperidad. Y este año, Yucatán elige nuevo gobernante. Aquí le muestro otra de sus caras. Yucatán, el paraíso del Mayab, es considerado no solo uno de los estados más hermosos en nuestro país, sino el más seguro. Según cifras del INEGI, solo el 37% de los yucatecos se sienten inseguros en su ciudad. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la labor en ese terreno del gobernador panista Mauricio Vila. Es el estado de la República con menos delitos, el más seguro del país. Sin embargo, es importante mencionar que Yucatán tiene una cifra negra que no es menor, pues 87.7% de los delitos que allá se cometen no se denuncian. Y en años recientes, los cuerpos de seguridad han sido señalados por actos de abuso contra la ciudadanía. Para muestra, el estridente caso del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría, quien en 2021 murió en Mérida, víctima del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía municipal, acto que, por cierto, quedó en la impunidad. Otro caso, el de Alexis Polanco, joven que en 2022 fue detenido arbitrariamente luego de sufrir un accidente en su motocicleta y fue brutalmente golpeado por policías del municipio de Texcoco.
Afortunadamente, el joven sobrevivió, pero el caso también quedó en la impunidad. Y como estos, en los últimos años se han reportado varios más. Otro tema que se ha vuelto recurrente en Yucatán y que seguramente formará parte de los discursos electorales es el problema de la energía eléctrica. La infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad requiere ampliarse, ya que en 2023 se reportaron varios apagones durante el verano que impactaron la cotidianidad de los yucatecos. La planta Mérida 4 ya tiene un avance del 74% y la planta de Valladolid tienen un avance ya del 72%, pues con lo cual este año, como fueron sus instrucciones, van a estar concluidas. En temas de turismo, el estado cuenta con un flujo sólido de visitantes y con la construcción del Tren Maya se tiene la esperanza de un impacto positivo, aunque lo ensombrece los graves daños al medio ambiente provocados por su construcción. Yucatán este año, además de su gubernatura, va a renovar 106 alcaldías y 25 diputaciones. Son alrededor de 1.600.000 yucatecos los que están llamados a las urnas este 2 de junio. Esto representa el 1.79% de la población mexicana con capacidad de voto. Pero en cuanto a los municipios, el PAN y el PRI mantienen el control de la mayoría, seguidos por Morena, Partido Verde y el PRD. Yucatán es uno de los estados donde la alianza del PAN, el PRI y el PRD no se logró, por lo que el exalcalde de Mérida, Renán Barrera, candidato del PAN y el PRI, está compitiendo para dar continuidad al gobierno panista de Mauricio Vila. Los mejores gobiernos de México han sido yucatecos y sus buenos resultados están a la vista. Seguridad, servicios e infraestructura de calidad que pintan un futuro mejor. Bueno, por el PRD está postulada Jazmín López Manrique. Ella es conocida como Tina Tiyub, es actriz de teatro y es ex candidata a diversos puestos como la alcaldía de Mérida y diputaciones locales. Tenemos que atender la salud mental de la gente y tenemos que apoyarnos en la educación. Por otra parte, Vida Gómez es la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de este estado. Es una joven expriista que fue diputada local con Movimiento Ciudadano y coordinadora del partido ahí en su estado. Arrancamos. Son las 3 de la mañana y nuestra campaña inicia como será nuestro gobierno, trabajando con el primer rayo del sol. Así es la vida de quienes inician muy temprano. Por la alianza de Morena, PT y el Partido Verde se postula Joaquín Díaz Mena, mejor conocido como El Guacho. Tiene una larga historia panista, donde fue diputado federal y local, hasta que renunció al Partido Acción Nacional para unirse a Morena y con ellos buscar la gubernatura en 2018, la cual perdió y hoy vuelve a competir. Vamos por un Yucatán con igualdad para todos y todas. Estamos muy contentos de iniciar esta campaña con representantes del pueblo de Yucatán. Pues Yucatán se debate entre mantener el gobierno panista que dio buenos resultados en materia de seguridad y desarrollo o decantarse ahora por un nuevo gobierno que piensa distinto, pero que promete dar continuidad a los programas que dieron los buenos resultados que hoy Yucatán puede presumir. Ahora vamos a ver cómo es el votante yucateco. Bitácora Social nos lo explica. Yucatán, el paraíso natural y cultural del sureste mexicano. Cuna de la civilización maya, de la cochinita pibil, las marquesitas y las bombas. No, esas no, las otras. Pero ¿cómo son los habitantes de Yucatán? ¿Cómo perciben a su estado hoy? El temperamento cultural de los yucatecos puede entenderse desde 3 perspectivas. La primera, la histórica. Es un estado con una profunda influencia de nuestra historia colonial, en donde la división entre la cultura maya e indígena y la mestiza, urbana y empresarial está aún muy marcada. La segunda, su perspectiva sobre la modernización. Los yucatecos están muy orgullosos de su presente y pasado prehispánico, pero también esperan el desarrollo y progreso cuando se trata de mejorar la economía familiar y lograr el acceso a más y mejores servicios de salud y educación. Lo que nos lleva a la tercera. Hoy son el foco de la inversión nacional. Se sienten expuestos porque todos los ojos de México giraron hacia ellos. Durante décadas, la migración de la clase media típica ha arribado al estado, principalmente a Mérida, su capital. Esto ha generado un crecimiento poblacional que perciben poco regulado. Pero hoy, ¿qué necesitan las y los yucatecos? A sus habitantes les preocupa que su vida cada vez se hace más cara con la llegada de nuevos habitantes y temen que la derrama económica no sea suficiente ni se apareja. Pero los yucatecos son alegres, festivos y están orgullosos de ser un referente en cultura. Por eso, desean que el desarrollo que llega con la conectividad en el estado y las nuevas fuentes de empleo sean bien administradas por el gobierno que elegirán este próximo 2 de junio.
Ya me acompañan esta noche en la mesa Tania Honorat, directora de análisis de Bitácora Social. Gracias, Tania. Muy buena tu cápsula. Y mi compañero Juan Pablo de Leo. ¿Cómo estás, Juanpa? Hola. Me llama muchísimo la atención, Tania, pensando un poco en lo que le preocupa en esta ocasión al votante yucateco, que en otra parte de la información que presentamos aquí es que pues están al 100 en seguridad, o casi al 100 en seguridad. Sí. Si les ha caracterizado el progreso en las últimas décadas, yo diría, porque esto no es de hace 6 años, se viene desarrollando, pero la gente en la calle dice, nos preocupa la gentrificación en Yucatán. Sí, totalmente. Hoy podemos identificar 3 tipos de votantes, ¿no? La clase media alta, históricamente consolidada en las comunidades, en Mérida, particularmente en las grandes ciudades del estado. La clase media baja, más rural, más identificada con el pueblo maya. Claro. Y esa como que consolidación de un pacto social estaba históricamente conveniente, era conveniente, ¿no? Pero de pronto llega toda la migración, que si bien dices, ¿no? Lleva 6 años en un auge, ¿no? Ya tenía una historia previa, ¿no? Y ahí donde las tensiones culturales se encuentran, ¿no? Para la antropología este es como caldo de cultivo rico, porque son las interacciones que se dan en el día a día, donde no identifico los códigos de aquellos que no pertenecen todavía aquí. A la comunidad. Y ese tercer votante, ese recién residente, creemos que va a hacer mucha diferencia en los indicadores ahí de la elección. Ahora, casi 2 millones de habitantes en Yucatán, 1 millón de ellos está en Mérida, que, a ver, en términos electorales necesitas la capital para de alguna manera tener tipos de posibilidades, pero ¿cuál es la diferencia en los votantes, digamos, capitalinos de Mérida a estas zonas rurales, que también de pronto son tan esparcidas y no tan concentradas como lo puede ser Mérida? Sí, no, principalmente la urbanidad lo que te permite es tener un mayor acceso principalmente a la educación. Por ejemplo, Yucatán no necesariamente solo Mérida, ya lo dijiste, ¿no? En los aspectos rurales hay mucho rezago todavía de educación, de salud. De hecho, es una de las cosas que más nos salen en el trabajo de campo, ¿no? El acceso a servicios de salud. Hoy tienes una población que tiene que irse a otros estados para atender estas necesidades. Pero regresando un poco a la palabra gentrificación que tú mencionas, Mónica, yo creo que también la audiencia a lo mejor no está tan familiarizada, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo mañana tengo unas personas que llegan a vivir con más poder adquisitivo, particularmente la clase media de otros estados. Y en zonas que han sido baratas. En zonas que han sido baratas. El turismo también es barato, ¿no? Este auge, ¿no? Este movimiento de Mérida como un aspecto en el que todos los mexicanos estamos volteando a ver, ¿no? El fenómeno Mérida, ¿no? Como de qué bonito es Mérida, sí, pero también qué barato y accesible es. Y por qué no pensar en invertir en un departamento, tener una mejor calidad de vida, más seguridad. Y hoy, a diferencia de hace 30, 40 años, no es tan caro ir a la península, ¿no? Hoy tienes aerolíneas de bajo costo. Pero se construye en zonas de bajo costo, desarrollos de alto costo. Exacto. Es que ese es el tema. Exacto, aumenta el precio de la vida, ¿no? La gente está percibiendo que los restaurantes empiezan a ser un poco más caros, ¿no? Particularmente con el tema del consumo es muy claro, ¿no? Ya el restaurante al que iba ya de pronto me subió un 30% y entonces los locales están como resistiendo ese cambio cultural, pero también en la interacción, como decíamos, ¿no? Les llaman los guaches, ¿no? A los chilangos que llegan a vivir a Mérida, y hay como esta también no es una confrontación directa, pero es una incomodidad que están viviendo de pronto los habitantes. Ahora, según las encuestas, las tres principales preocupaciones de las personas a nivel nacional respecto al tema electoral en este contexto es la inseguridad, que ya decía Moni, a ver, la inseguridad no es un problema en Yucatán, es el tema de la corrupción y es el tema de la economía. ¿Estos 3 temas empatan de alguna manera con las preocupaciones de los yucatecos? Sí, acordémonos que la clase media mexicana es muy entrona, ¿no? Entonces, donde me pongas trabajo, ahí voy a hacer, ahí la voy a chambear, voy a salir adelante. Entonces, si llegan de pronto los desarrollos inmobiliarios, bueno, pues venga, es trabajo, ¿no? Si llega de pronto el Tren Maya, es trabajo, ¿no? Y también la polémica también está un poco ahí, pero esas como efectos que estoy esperando es directamente en mi bolsillo, ¿no? La economía, el trabajo, el consumo y la inseguridad, pues de alguna forma está consolidada, pero no estamos seguros por cuánto tiempo. Tocaste un punto medular, que es los sistemas de salud. El sistema de salud que tiene, que es muy bueno en Yucatán, al que tiene acceso
no la mayoría de la población, porque las que están más rezagadas no tienen y no tienen derecho a ese nivel de sistema de salud. Y llama la atención porque si tú preguntas en el centro, ¿dónde están los más importantes hospitales de atención de emergencias, de especialidades? En México te dicen Ciudad de México, Nuevo León, o sea, Monterrey y Mérida, Yucatán, pero solo para algunos. ¿Cuál sería el candidato que les ofreciera igualar esa situación? Sí, parte de la palabra esta que mencionamos en la cápsula, ¿no? Que sea parejo, ¿no? Como este desarrollo que todavía está conveniente, que todavía no alcanza todos los rincones del Estado, y creo que ese es el principal reto, ¿no? Como voltear a ver a todas estas personas que están sosteniendo de alguna forma ese desarrollo, ¿no? Y una propuesta, me parece, de continuidad de lo que han hecho, decía Mónica, no solamente este gobierno, sino también los gobiernos anteriores, porque vienen trabajando en un sentido de inversión, de captar esa inversión, de desarrollo. Y sabes que también es un desarrollo organizado. No es una mancha urbana que está creciendo de manera desordenada, sino que está creciendo de manera específica. Según lo que dicen las encuestas, que la vamos a ver más adelante, es un tema de continuidad para los yucatecos. Pues digamos que la clase política se ha mantenido, ¿no? El temperamento político se ha mantenido en el Estado. Una de las circunstancias que nos salen de pronto ahí en las conversaciones que tenemos con la gente pues son los mismos, de pronto nada más se cambian de color de playera, ¿no? Pero de alguna forma se identifica, y también es como mantener esta convención social, ¿no? Donde las reglas se llevan a cabo, ¿no? Estamos de alguna forma de acuerdo en que buscamos la paz, ¿no? Nos gusta mantener, por ejemplo, una ciudad más silenciosa, ¿no? Lo que nos gusta también cuando visitamos Mérida, a los que no vivimos con esa tranquilidad, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Tania. Juanpa, ¿qué les parece? Ahorita ya vimos lo que dicen los expertos, ya vimos lo que dicen los números, los estudios, pero vamos a ver qué dice la calle yucateca. Yucatán es una de las entidades más seguras de todo el país. En 11 meses del 2023, los 32 estados acumularon 2.013.918 denuncias por todo tipo de delitos del fuero común. Yucatán representó el 0.18%, el segundo más bajo tan solo después de Tlaxcala. Me gusta la gastronomía. Más me gusta pues la comida, pasear, ir a las ruinas, ir a los cenotes. Los lugares turísticos que tiene, pues la comida muy rica de acá. La diversidad cultural yucateca es palpable en su gente y su arquitectura, producto de las raíces mayas que tiene la entidad, mezcladas con la herencia hispánica que dejó la conquista. Esto mismo heredó una de las gastronomías más reconocidas no solo a nivel nacional, sino internacional. La gastronomía yucateca se diferencia de la del centro o norte del país por su contexto histórico de aislamiento peninsular y se basa en una combinación de olores y sabores de diversos ingredientes como limas, naranjas, achiote, plátano y calabaza. Que sea la justicia en el estado más pareja. Mucha pobreza aquí en Yucatán, sobre todo en los pueblos, en las colonias del sur. El sur está muy abandonado. De 2020 a 2022, Yucatán reportó la reducción de sus porcentajes de pobreza en sus 3 categorías establecidas por el Coneval. La pobreza bajó a 38.8%, pobreza moderada a 33.2% y la pobreza extrema se redujo al 5.6%. Además, Yucatán reportó una disminución del 9.4% en cuanto a la desigualdad de los ingresos familiares, dato 3 veces mejor que el promedio nacional de 3.1% según el INEGI. Esto quiere decir que el Estado se acerca al cero, que representa una igualdad total. Últimamente el tráfico, hay más gente foreña y sí llega a trazar un poco más de movimiento. Pues no me gusta mucho la gentrificación que está sufriendo mucho la ciudad. En el caso particular de Mérida, la capital se ha convertido en uno de los principales destinos de migración interna en el país. De acuerdo con Canadevi, en promedio se comercializan unas 8.000 nuevas casas al año. Un poquito más de responsabilidad en ver dónde tirar la basura y ser más consciente de lo que puede llegar a ocasionar. Que seamos más limpios también, porque a veces nos vemos en lugares que en cualquier lugar, a pesar de que hay botes, en cualquier lugar. Aunque hay paz entre vecinos, entre todos, el machismo es algo que no se ha erradicado. Mérida es la ciudad más segura de todo el país. En 2023, la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes fue de 163.73, siendo la más baja en toda su historia. Todos los políticos, la neta, ya son una basura todos. Están desde hace 20 años quizás, uno tras otro, si no es el primo, es el tío y así.
pues si les parece, Juanpa, ¿revisamos los números? Revisamos los números de lo que está sucediendo en Yucatán, Moni, una elección en la cual el PAN viene con la continuidad de Mauricio Vila, en donde la oposición tiene uno de los únicos bastiones que quedan en la República Mexicana fuera de Morena respecto a lo que respecto al tipo de gubernaturas que han estado perdiendo a lo largo de los años. Y estamos revisando nuestra encuesta, recordarle a la audiencia, al auditorio, Moni, que es una compilación de todas las encuestas, de todas las encuestadoras que están publicando respecto al tema de Yucatán específicamente, y podemos ver cómo se ha venido moviendo la elección en ese sentido. Es una elección que estaba más abierta y ahí la candidatura... Se cerró muchísimo, ¿eh? Se ha estado cerrando, hay 5 puntos de diferencia. El candidato del PAN-PRI, porque ahí el PRD va solo por un tema de género, Renán Barrera tiene 48%, mientras que el Guacho Díaz tiene 43%, es decir, hay una distancia de 5 puntos entre el primer y el segundo lugar. PRD y Movimiento Ciudadano hasta abajo, prácticamente con 3% de la intención de voto. Pero aquí es lo que sucede, Moni. El Guacho Díaz era un hombre que pertenecía al Partido de Acción Nacional. Es que prácticamente viene peleando el mismo bastión. Y hablando de esos bastiones. De lo mismo, porque tienes a otros personajes que también del PRI se movieron a Morena, tienes a personajes del PAN que se movieron a Morena, como puede ser Rommel Pacheco, que va a contender por la alcaldía de Mérida. Es decir, es un estado que tiene una formación panista, una formación priista muy importante, que tiene una falta de presencia por parte de Morena, pero esa falta de presencia se le están dando dos cosas. La marca de Morena, que obviamente pese, increíble que pese tanto en Yucatán, un estado que tiene bien calificado a su gobernador. Pero es que yo creo que no es que esté pesando la marca de Morena, es que está pesando el personaje. No olvidemos que las elecciones locales se dan de una manera mucho más individualizada en ese sentido. La gente va por lo que conoce, mucho más que por un proyecto de nación. No por nada le dicen la hermana República de Yucatán. Ellos se manejan de manera muy individual en muchas cosas, Juan. De acuerdo. Y a ver, tienes toda la razón que si vemos nosotros nuestra encuestas en ese sentido, a ver, sí tiene un peso la marca de Morena en Yucatán, por supuesto, pero si vemos a partir del nombramiento del Guacho Díaz como candidato, es cuando de pronto también se comienza a cerrar más. Tiene una aportación directa, su nombre y el personaje a nivel local, como bien dices, por el conocimiento, por la trayectoria, más que el partido, por supuesto, pero sí vimos que al momento de que se da su nombramiento, se comienza a cerrar un tanto la elección. A pesar de ello, son 5 puntos de distancia favorables para Renán Barrera. Está empezando la campaña y creo que puede crecer bastante. Pues vamos a ver. Pues vamos a ver. Gracias, Juanpa. Nos seguimos viendo más adelante. Al regresar la próxima semana va a ser el debate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. ¿Usted quién cree que va a llegar mejor armado al debate? No sabemos al gobierno. No se vayan, regresamos. Esta será la casa de la representación popular, la casa de campaña, donde estaremos siempre a sus órdenes, si no es que andamos en los recorridos y en las asambleas. Pero vamos a buscar un lugar más grande porque nos quedó chiquito para que podamos hacer todo el trabajo necesario. Por hoy, digamos, estos 3 meses, esta será la casa de campaña. ¡Que viva Morena! ¡Que viva! ¡Que viva la gente de Iztapalapa! ¡Que viva! ¡Que viva! Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros y vámonos con nuestro siguiente tema de discusión en esta mesa, la Ciudad de México. El primer debate entre los candidatos a gobernar la gran Ciudad de México se va a llevar a cabo ya en unos días. ¿Llegan preparados? ¿Llegan suficientes? ¿Cómo llegan en popularidad, Juan Pablo? En popularidad llega con un mayor conocimiento Clara Brugada, que le da la oportunidad a Santiago Taboada todavía de seguir creciendo en ese conocimiento. Me parece que las encuestas que vimos esta semana también que se estuvieron publicando en distintos medios de comunicación hablan de una ciudad que se mantiene dividida, con el poniente y el oriente. Con el poniente con un esquema mucho más favorable para el PAN, PRI, PRD, para Santiago Taboada, y con el oriente para Clara Brugada. Y el tema tiene que ver con la distancia que hay entre Santiago y Clara en el oriente, que es mayor a la que hay entre Santiago y Clara en el poniente de la ciudad. Entonces me parece que el mismo escenario que vimos en el 21 y que tanto están también diagnosticando los equipos de campaña se mantiene, y me parece que así llegan con mayores oportunidades para Santiago de crecer en conocimiento. Y estas oportunidades siempre se dan muy bien en los debates. El debate siempre es una oportunidad porque el más débil le apuesta a los errores del más fuerte, Pablo. Es totalmente correcto. Primero, hacer algunas aclaraciones de lo que dice Juan Pablo. Tienen poco conocimiento y lo estamos viendo en las encuestas, tienen 50% de conocimiento, algunos, Clara Brugada llega a un poquito más, 55% de conocimiento. Entonces sigue siendo un conocimiento muy bajo, tienen que aportar en esta parte del conocimiento muy bajo. La segunda cosa que vemos es, traen una diferencia de 20 puntos, más o menos, en el polls que hacemos en conjunto, lo vemos que trae una diferencia de 20 puntos, y vemos que la encuesta es muy parejita, casi todas las encuestas, así como vemos locuras en la encuesta nacional de diferencias de 60 puntos contra diferencia de 10 puntos, que nos hace ver muy mal a los encuestadores. En este caso, las diferencias son muy poquitas, todas coinciden más o menos en los 20 puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, conocimiento y una gran diferencia es lo que está entrando a estos candidatos ahorita, que pues sí tienen que aprovechar lo que sea para darse a conocer, ¿no? Desde el legislativo, ¿cuál es tu pulso? De cómo va lo del legislativo, pues yo... No, de cómo llegan con esos... los candidatos, pues cómo llegan. Sí. Mira, yo creo que la Ciudad de México no la tiene ganada Clara Brugada. Habla Pablo de las encuestas. Hay unas encuestas que efectivamente le dan 20 puntos, otras que están a menos de un dígito.
Que está en un dígito, perdón. Y para mí está mucho más pareja la elección aquí en la Ciudad de México que lo que está a nivel federal. Sí, yo creo que Santiago Taboada sí tiene posibilidades de llegar a ganar la Ciudad de México. Y te voy a dar un dato. El presidente en una de sus mañaneras dijo, la Ciudad de México se está derechizando. Sí, claro. Sí, lo dijo. Digo, claro que lo dijo, no y digo ya que no claro. solo es la colonia del Valle, sino toda la ciudad se está derechizando por el bombardeo que tienen y porque pasan, decía, mucho más tiempo escuchando la radio y el bombardeo en contra de nosotros. O sea, ¿tú no lo leíste como empezar a justificar? No, como una manera de reflejar cómo está la situación. Por eso, y de empezar a justificar el probable triunfo de... tienen otros datos, ahora sí que otros datos, o sea, que los que dicen las encuestas. Coincido con Pancho, ¿qué veo con las encuestas y con los números reales? Bueno, las encuestas en ese gran promedio que nos hacen, nos hablan de 20 puntos. Es cierto, hay unas que se van a 40 puntos, otras que se van a 8, a 6, y de ahí sale ese gran promedio. Pero si nos vamos a los números fríos, a los de las elecciones, vamos a encontrar que Claudia ganó con el 16% de los votos. Tuvo 800,000 votos más que en ese entonces Alejandra Barrales, que compitió sin el Partido Revolucionario Institucional, que tuvo 600,000 votos. Miquel Arriola, ahí con todo, y que es Miquel Arriola, y el fútbol y todo esto, tuvo 600,000 votos. Si se lo sumamos, estamos hablando de 200,000 votos, aunque el Verde le dio 200,000 votos más y nos vamos a 400. Ahí la diferencia ya no parece tanta en números reales. Si nos vamos al 2021, PRI, PAN, PRD tuvieron 1% más que Morena, Verde, PT. Es decir, tuvieron 46% de los votos contra el 45% de los votos. La diferencia fue solo de un punto entre los dos en la elección pasada inmediata. Nos tendríamos que ir un poco a ver qué es lo que está haciendo Clara, qué es lo que está haciendo Santiago. Yo creo que Santiago tiene mucho por crecer. Él puede explotar en términos de mercadotecnia política la palabra cambio, que no ha habido cambio en estas ciudades del 2000 que se han hecho elecciones. Lo medular de su eslogan de campaña. Cambio o continuidad. Y si tú ves el eslogan de campaña de Taboada es cambio, y me parece que después va a cambiar al cambio seguro. Está hablando de cambio, la continuidad. El votante de la Ciudad de México, desde mi particular punto de vista, es diferente a otros votantes. Es muy aspiracional. No es lo mismo el votante pobre, entrecomillado, de Tabasco, con todo el respeto para la gente de Tabasco, que el votante pobre de la Ciudad de México, el de Iztapalapa, que trabaja hasta Polanco, quisiera vivir lo más cerquita de la Miguel Hidalgo y trabaja para eso. El tema aspiracional va a contar mucho, y yo creo que eso lo sabía la gente de Claudia Sheinbaum cuando impulsó, no hay que olvidarlo, a Omar García Harfuch, que era un candidato que les daba el voto de Morena, pero que sumaba voto aspiracional. Y con Clara lo que hay es un voto ultramorena que no es aspiracional. La palabra aspiracional es muy importante porque también recordemos que la campaña de Morena, no nada más en esta situación, sino desde siempre ha sido los aspiracionistas están mal. Y cuando arrancó la precampaña, Clara Brugada, si ustedes recuerdan bien, comenzó diciendo, quiero yo también una ciudad para las clases medias. Y acabó diciendo que, empezó diciendo que ella vivió en Miguel Hidalgo. Bueno, es que así fue. Pablo. Y ahora Santiago está diciendo lo contrario, ¿no? Santiago se quiere identificar con la parte oriente y dice, yo viví en la Narvarte, así como me ven güerito, no soy tan rico, y también estudié en la UNAM, ¿no? Sí. Entonces esta parte aspiracional que confluye no solamente porque Santiago no era de una posición acomodada, como lo dice él originalmente, sino que va creciendo independientemente de lo que él representa, porque cuando tú lo ves y cuando lo ves que es del PAN y etcétera, la mayoría de la gente piensa, este chavo es súper rico de toda la vida, y él lo que está diciendo es, no, a ver, espérame, aquí hay oportunidades, yo soy el cambio de las oportunidades, yo vengo de acá, y también de la mentalidad, porque él también ha dicho, yo por ser del PAN de toda la vida no significa que esté en contra del aborto, o no significa que esté en contra del matrimonio igualitario. El constituyente, él cuando se votó el matrimonio, lo votó a favor, Taboada, y creo que ese es también un mensaje que quiere dar. Sí, y a ver, hablando específicamente, Pacho, del tema del debate, el primer lugar siempre que llega un debate es defender, y el segundo lugar siempre que llega es un tema de atacar y prometer y proponer, y lo hemos estado viendo también en el tema de los spots, ¿no? Y lo analizamos la semana pasada con los spots de Santiago Taboada. Pero en ese sentido, en temas de estrategia y en temas de lo que podemos ver en ese debate, ¿qué es lo que estás viendo con respecto a por dónde le puede entrar Santiago y cómo se puede defender Clara? Bueno, yo de entrada te diría que Claudia tiene un tema ahí.
con el cártel inmobiliario. Ese es, digamos, un arma que está utilizando para descalificar a Santiago Taboada. Pero nos hemos olvidado que también está Salomón Chertorivsky. Sí, claro. Que, a mi juicio, si estuviera en otro partido, bueno, sería un buen candidato. Sí, un buen candidato. sería un mejor Lástima candidato, que cierto. está en Movimiento Sí, porque es el Ciudadano más y que progresista. la intención de voto es de 5%, cuando mucho. Estoy seguro que va a explotar este tema del cártel inmobiliario hasta donde pueda en el debate, y que Santiago Taboada va sobre el tema de la seguridad en Iztapalapa. Ayer, quien evocaba que hace poquito se fue a meter al terreno de los morenistas Iztapalapa. Iztapalapa, y claro. ahí hizo asumió un compromiso de que va contra la extorsión a los comerciantes, que a mí me parece... Sí, que eso es ahorita un tema me parece muy un tema delicado, que está claro. muy vigente, la seguridad. Yo creo que es un tema básico, tanto para las elecciones locales como las federales, ¿sí? Y ahí hay mucha tela de donde cortar para descalificar al adversario. Yo veo una contienda más de ataque que de propuesta. Lo interesante será ver cuáles son las defensas que cada uno lleva. Ya saben dónde los van a atacar. Una por el tema de seguridad, el otro por el tema del cártel inmobiliario. Tratarán de convencer cada quien con sus respuestas de qué tan culpables son o no. El tema de los debates... Pasa que los debates no los ve nadie. Vienen los postdebates, es decir, todos los materiales de defensa o ataque que yo voy a recortar y que voy a pautar en redes para que toda la Ciudad de México trate de verlos. El postdebate a veces es más interesante Eso que el es cierto. debate mismo. Bueno, pues aquí lo vamos a estar debatiendo de todas maneras. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y nos vamos, Juanpa, a revisar la encuesta de encuestas. Venga. Bueno, pues ahora sí nos arrancamos con los números, no se diga más. Vamos a revisar la encuesta de encuestas de la Ciudad de México, qué es lo que está sucediendo con Santiago Taboada, con Clara Brugada y con Salomón Chertorivsky. Moni, si vemos ahí los números y cómo ha ido el progreso, se ha ido abriendo la elección un poco para la parte de Morena. Prácticamente estamos viendo líneas rectas para cada uno de los tres aspirantes, es decir, no tuvo un efecto importante ni la precampaña ni la intercampaña, y ahora lo vamos a ver en la campaña. Si vemos la apertura y el crecimiento que ha tenido Morena en ese sentido, revisamos que tiene alrededor del 60% el día de hoy Clara Brugada, Santiago Taboada más o menos anda en el 40, 30 y altos por ciento, mientras que Salomón Chertorivsky se encuentra en el 5% de la intención ¿Cuántos de voto. puntos de diferencia en este momento? 20 puntos aproximadamente. Al día de hoy traen entre el primer 20. y segundo lugar, correcto. Okay. Ahora, sí hemos estado viendo esta semana con las encuestas que nosotros integramos a la base de datos de la metodología de nuestra encuesta de encuestas, que la contienda por lo menos en estos últimos días se comienza a cerrar. Es decir, sí parecería ser que el inicio de campaña de Santiago Taboada fue más potente en cuestión de presencia, en cuestión de inversión y en cuestión de mediciones de lo que estamos viendo con Clara Brugada. Yo vaticino que hacia las próximas 2 o 3 semanas vamos a comenzar a ver que es una elección que se empieza a cerrar y que tendrá efectos, digamos, la campaña en la que se está centrando Santiago Taboada en el oriente de la ciudad y Clara Brugada también en la contraparte centrarse en el poniente de la ciudad, como lo platicamos anteriormente. Otra cosa que notamos es que Santiago Taboada empieza a integrar a Xóchitl Gálvez a su campaña, lo cual no sucedía en la intercampaña, no los veías tan juntos. Y por otro lado, Clara Brugada pues tiene que dar tumbos a las cosas que afectan a Claudia Sheinbaum durante su campaña, que si no se reunió con los empresarios, que si no llegó y se hizo todo pues ya sabes, toda esta polémica, entre otras cosas que han impactado la campaña de Claudia Sheinbaum, que tanto le rebota en números a Clara Brugada. Exacto, a ver, y me parece que esa estrategia que estamos viendo de Xóchitl Gálvez con Santiago Taboada es una estrategia que está aplicando Xóchitl Gálvez en prácticamente todo el país y la Ciudad de México no va a ser la excepción, sobre todo en una cuestión de estrategia que tiene desde la candidatura presidencial Xóchitl Gálvez, que es servirse mucho de los liderazgos locales y servirse mucho de lo que está pasando en cada uno de los estados, contrario en ese sentido a lo que hay para Claudia Sheinbaum y para Clara Brugada.
por una parte, lo que sucede en las campañas, en las precampañas y en la selección de los candidatos, cuando eran precandidatos o aspirantes por parte de Morena, lo que eso pudo generar de choques al interior del partido político y lo que eso se pueda reflejar, no como marca de Morena, pero sí en la relación personal de Claudia con Clara para ayudarse las unas a las otras en el sentido de la campaña presidencial. Ahora, siempre son interesantes los comparativos con el inmediato anterior. Entonces, hay que ir revisando cómo se comportó la elección, por ejemplo, presidencial o de la Ciudad de México en el 2018, a solo unos días, como estamos hoy, de haber arrancado la campaña. Ahora sí, una ciudad que ha sido, desde que hay elecciones, gobernada siempre por la izquierda, con fenómenos como el de Marcelo Ebrard, con fenómenos como el de Miguel Ángel Mancera, que de pronto también la coyuntura les ayudó mucho en ese sentido, y me parece que esa coyuntura no la tenemos en la Ciudad de México, pero los comparativos, como bien dice, siempre son muy importantes. Coincido muchísimo contigo. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Sala de Guerra. Nos vemos la próxima semana. Hay debate, ¿eh?